Hemos estado hablando de los atributos del Señor. Y acuérdense que los atributos del Señor son sus perfecciones, es el carácter perfecto de Dios. Y todo este tiempo que hemos estado hablando de los atributos de Dios, estoy muy seguro de que desde el inicio fue algo que Dios nos puso para aprender. Porque a veces perdemos de vista con quién estamos tratando. A veces tenemos la idea del Dios que nos pusieron y alguien a lo mejor te dijo Dios es el que castiga. Entonces tú tienes la carga de vivir haciendo las cosas bien porque te va a castigar Dios. A lo mejor te dijeron que es el viejito bondadoso que está en el cielo y que todos vamos a ser salvos. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que solo los que son llamados para vida eterna. Y yo quiero pensar, porque la Escritura lo dice, su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la salvación es para todos. No todos la quieren. No todos le entregarán su corazón al Señor. ¿Y qué significa eso de entregarle el corazón? Hacer tu voluntad simplemente, dejar de hacer lo que tu corazón quiere. Y al ir conociendo los atributos, yo me he dado cuenta de cuánta falta me hace conocer a Dios. Hoy vamos a hablar de la paciencia de Dios. Y yo creo que para los fronterizos, cuando piensas en la paciencia, lo primero en lo que piensas, a lo mejor no todos, esa es la fila del puente cuando te toca ir al paso. Ayer los pobres que quisieron ir al paso de hora y media para arriba estaban las filas. Una persona se fue ayer al paso como a las 2 horas, nos dice, ya vamos a pasar a las 2 horas casi. Y mientras estás en la fila, lo estás viendo todas las bendiciones a tu alrededor, ¿verdad? Los que vienen a quererte limpiar el vidrio, el que viene a pedirte dinero, el que te viene a vender los churritos esmogueados ahí entre los automóviles. Ves al enfrente que se están durmiendo y todo el mundo se le mete y ¿cuándo vamos a pasar? Si es que así me metieron todos. Y dices, necesito paciencia. Esa no es la paciencia de la que habla la Biblia de Dios. Dios no necesita paciencia para las circunstancias. ¿Para qué necesitaría Dios paciencia para las circunstancias si todo está bajo su control? Todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. ¿Para qué necesitaría Dios paciencia para las circunstancias? No la necesita. Nosotros necesitamos paciencia porque vivimos en las circunstancias y estamos bajo el tiempo de las circunstancias. Así que mientras todo sucede, ahí estás tú deshaciéndote porque no somos pacientes, casi por regla general. Y aunque algunos nos veamos muy ecuánimes y bien portados, y a la hora de tener paciencia es difícil. Pero no sé si la buena o la mala noticia para todos. Es la buena noticia, pero tiene su parte triste para nosotros, porque el Señor, para lo que es paciente, es para con nosotros. En una ocasión, platicando con una persona, viendo a X, no voy ni a dar pistas porque es una figura pública, y había hecho algo incorrecto, y directamente yendo en contra de Dios, o sea, algo manifiesto, y tú dices, como una figura pública que reconoce a Dios, que está hablando de Dios, que se dice, y hace algo de esa magnitud, que ensucia el nombre de Dios. Y hablando de ello, y de otras personas también entre las cuales nos contamos, ¿verdad? Porque todos somos imperfectos. Esta persona me decía, Dios ha de estar harto, ha de estar cansado. Y yo digo, es que es bien diferente. Nosotros nos sentimos hartos, cansados, fastidiados, porque vivimos en un cuerpo y vivimos en un tiempo, que Dios no vive eso. Dios ahorita es eterno,
Él está viviendo este momento y está viviendo todo lo demás. ¿Hace cuánto que pasó la salida de Egipto del pueblo de Israel? Años y años y años. Pero para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no se harta de nosotros por el tiempo que pasa soportando. Y lo que hace Dios es que está conteniendo su ira, porque el hombre merece la ira de Dios. La paciencia de Dios, lo primero que hace es que la paciencia de Dios controla su plan perfecto y soberano. Y esto es algo que nos debe de emocionar. Vamos a ver 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué significa ahí ser paciente? Significa una largura, así sería la traducción literal, una largura de ánimo, un ánimo constante, estable y que no cambie. Esa es la paciencia de Dios. Dios no tiene un ánimo como el nuestro, que a veces amanecemos de buenas y otras de malas, y más bien más de malas que de buenas. Dios no. ¿Se han puesto a pensar si Dios duerme? Jamás se me puede pensar que se da una enfermedad de repente por estar en la presencia y decir: Señor, aquí estoy otra vez. Y aquí quiero estar, pero no descansa Dios. Él creó los 7 días de la creación, 6 días y uno descansado. No creo que duerma, porque Él es eterno, porque Él no se cansa. Sin embargo, después Jesús, de haber resucitado, se presenta con los discípulos y come con ellos. ¿Se imaginan qué pescado se comieron los discípulos? Preparados por Jesús después de resucitado. No, hombre, aquí era la cosa perfecta. No voy a decir marcas, pero qué pescado zarandeado, ni nada de ningún restaurante, no, ni de los de la costa, porque luego le tocó ir de vacaciones y regresas así como que, ay, comí un pescado que ni ese. Es que Dios no se ha tardado. Todo está en su plan perfecto, porque su paciencia tiene en control todo el plan perfecto de Dios. Y si se ponen como ese día que estaba yo con esta persona platicando y pensando en la gente cuando comete errores, sí tengamos cuidado, porque no tenemos que andar ni predicando los errores. Y luego, ¿ya viste lo que hizo Colombia? ¡Wow! No. Cuando veas algo así, piensa que el corazón de Dios está triste. Dios sufre con lo que esa persona hizo, como sufre cuando tú reniegas, como sufre cuando tú tienes ese mal, como sufre cuando tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Entonces no entristezca más el corazón de Dios. ¿Ves eso? Ora por esa persona. Dile: Señor, ha sido clemente conmigo, simplemente misericordioso con él. Y más con él, porque es una figura pública. Él está tocando muchas más vidas que yo. Que su corazón no se levante. Y ora por él. En lugar de luego andarle al vecino o al amigo o a alguien de aquí de la iglesia o hablarle: no, pero tú no te haces porque también conmigo necesito con ustedes. Ora por él. No, si es en Twitter, no lo debes ver. Si es en Facebook, no lo compartas. Déjalo ahí tranquilito. Tampoco lo denuncies, a menos de que sea una herejía tal que lo merezca. Pero si es un error, si es una falla, si es una expresión o a lo mejor una enseñanza que no va con tu doctrina, tampoco lo reportes, porque le pueden cerrar su canal de Facebook, de YouTube o de todo.
y vas a aportar a lo mejor que alguien fuera bendecido. Dios es paciente para con nosotros y quiere que nosotros entendamos, claro, que el plan no ha cambiado. Su plan para nosotros sigue funcionando y Él pacientemente nos está esperando. ¿Te imaginas? Si Dios no fuera paciente, ya nos hubiera consumido. Acuérdense del pueblo de Israel. El Señor los sacó de Egipto, de 400 años de esclavitud. Y apenas van unos años en el... Es más, todavía ni pasaban años. Habían pasado 50 días cuando se encuentra el pueblo de Israel con el Señor en el desierto, en el monte Sinai. Y despuesito de eso el pueblo se desenfrena, se desordena. Moisés, ¿por qué no baja? Mira, ya decía yo que ese Moisés algo se traía entre manos y ya se quedó con el Señor y acá nos dejó. ¿Para qué nos sacó de Egipto? ¿Se acuerdan de las cebollas y los banquetes en Egipto? No habían pasado años. Y el Señor dijo, voy a cortar de la tierra. ¿Y quién salió al último? Moisés. Moisés, del que estaban criticando, del que estaban hablando y diciendo, ya se quedó ahí arriba. Moisés una y otra vez intercedió por el pueblo y dijo, Señor, no nos puedes desaparecer, porque si nos desapareces, todos van a decir que tú nos sacaste de Egipto para desaparecer de tu. Y tú dijiste que nos ibas a llevar a la tierra prometida. Y el Señor fue clemente y misericordioso. Y volvió a esperar por Israel y lo mantuvo en el desierto. Y dijo, pero necesitan ser tratados. Y los mandó un poquito a dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Pero mientras daban vueltas, los alimentó. Les dio agua, los protegió de las serpientes, los protegió del sol, los cuidó del frío en la noche. Sus zapatos, ni en Andrea venían de esos zapatos. Los zapatos, el calzado no se deshizo, el calzado no se hizo ni chiquito, a ninguno le creció el pie para que no le quedara el calzado. Las túnicas no se rasgaron. Qué raíces y qué nada. Ropa fina la del pueblo de Israel. 40 años en el desierto y no necesitaron una muda de ropa. ¿Cambió Dios el plan? No cambió. Cambió el trato con la gente. Tuvo que tratarlos en el desierto para que el pueblo de Israel hiciera que se volviera a Él. Para que el pueblo de Israel reconociera y dijera, Señor, tal como le dijiste a Moisés en el monte, tú eres paciente y misericordioso, lento para la ira. Vamos a ver Romanos 9, 20 al 24. Dice Romanos 9, 20 al 24. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que modela, por qué lo hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro vaso para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Aquí la palabra vaso en otras traducciones dice vasijas. Aquí en la traducción que yo les doy dice vaso, pero ambas, vasijas, vasos, se está refiriendo a las personas. Y está dando el ejemplo del alfarero, refiriéndose a Dios. Que Dios que nos formó no tendrá derecho a decidir quién se salva y quién no se salva. No tendrá derecho de decidir quién es bueno o quién no es bueno. No tendrá derecho a decidir quién tiene el pelo chino y quién no tiene el pelo chino. Está hablando del alfarero que hace sus vasijas y que después de haberlas hecho, una se usa para un uso honroso y otro para un uso deshonroso. Está hablando de la gente que no se arrepiente. Y a lo mejor nosotros le queremos decir a Dios, Dios, ya no pierdas tiempo. O sea, ya no voy a ir con esa persona. Ya no la voy a visitar más porque mira, no quiere. Pues esa persona no. Y piensen, porque todos decimos esto.
No quiere nada con Dios. No quiere, no recibe, perdón, se me trabó la lengua, no recibe, no quiere nada con Dios. Señor, es que yo creo que lo mejor sería, pues no ser duro con ellos, pero si los cambias de ciudad, de planeta, de galaxia, mejor. Porque no quieren nada, Señor. Y cuando nosotros necesitábamos misericordia, y cuando nosotros no pedíamos nada con el Señor. El viernes nosotros fuimos a atender un asunto de Chihuahua y anduvimos ahí por mi tierra natal, de la cual el Señor me exportó a esta tierra que ahora soy ciudadano pasajero mientras llevo tierra final en el cielo. Allá es mi ciudadanía, ahorita aquí tengo una más green card en Juárez. Y pasamos ahí por los lugares donde yo crecí. Y yo no había notado lo que llevábamos una persona y le estábamos platicando, mírenos, aquí mira yo, este era mi barrio, aquí están los mariachis, y luego más allá había más relajo, y no les voy a decir cuánto era más relajo. Yo estaba muy cerca de la zona ahí, coloradita de Chihuahua. Y digo, ahí era a una cuadra de mi casa, era donde se ponían los conjuntos, los mariachis, pasaba la gente para llevarlos a la fiesta, para contratarlos, pues. Y pasamos por la casa de mis papás, que todavía está ahí. No tuve chance de ver a mis hermanos, pero vivimos por ahí cerca. Y cuando pasamos por una parte, lo que yo le digo a esta persona, le digo, hombre, mira, todos los días pasaba por esta calle, porque aquí en la esquina hay un súper que está a 2 cuadras de casa de mis papás. Le digo, todos los días mi mamá me mandaba al súper, yo soy el más chico. Entonces era de todos los días, vaya al súper y tráigame esto. Vaya a las tortillas, y las tortillas estaban una cuadra más adelante del súper. Ay, pero mi mamá no compraba, mi mamá andaba así, todo para toda la semana, para todo el mes, era como que, me faltaban unos tomatitos, pues a 2 cuadras, ahí tráigase dos. Entonces yo felizmente lo hacía, todos los días, de buena manera. Como le decíamos a los hijos de chiquitos, ¿verdad? Le vamos a aplicar la tía, totalmente, inmediatamente y amablemente. A ver, ahora, duendecitos, a ver que nos apliquen la tía. Creo que no respondemos tan totalmente, inmediatamente y amablemente. Yo estaba platicando toda mi historia, y dice mi esposa. Dice, mire, ya está la iglesia metodista. A esa iglesia le invitaban a Arturo cada ratito y no quería ir. Y es cierto, o sea, no me estaba engañando, estaba diciendo una realidad. Cuando iban los sábados, porque también los sábados me mandaban al súper. Cuando iban los sábados, andaban los chavos ahí de la iglesia, y en cuanto veían un chavo pasar, te invitamos ahorita a la liga juvenil, y mira que vamos a tener pizza y que todo. Pues la verdad, uno, como si me pudiera comprar pizza para comer. Nunca les hice caso. Y el Señor paciente y misericordioso. Cuando ves una persona que tú dices, Señor, este nunca va a querer. Señor, este necesita trato como yo. Ora por esa persona. Sí hay gente a la que a lo mejor tú no eres el que le debes de predicar. Está bien, confírmalo con el Señor. Pero no lo eches al lado de afuera. La paciencia de Dios tiene ese plan controlado. Y Él sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Y nosotros tenemos una responsabilidad en eso. ¿Saben cuál es nuestra responsabilidad en eso? A lo mejor están pensando, Mateo 24:14. Y todos vamos a predicar el Evangelio. Todos vamos a predicar. Hasta lo último de la tierra. Y cuando lo hayamos predicado, entonces vendrá el fin. No, esa es la gran comisión. Eso es lo que tienes que hacer a diario. Mientras esperas pacientemente, el Señor hay algo que nos manda. Vamos a ver Santiago 5, 7 al 11, donde el Señor nos da. Wow. Esta sopita la preparó el Señor, mira, especial para domingo. Dice Santiago 5, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortalecer vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis juzgados.
Mirad pues está a las puertas, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y el Señor se lo dijo también a los fariseos y a los judíos en Juan 6:43. Les dijo, no murmuréis. Así es que mientras esperamos pacientemente, no te quejes. Y perdón, si ven el pasaje de Santiago, ¿cuántas veces insiste Santiago? Sean pacientes, porque no somos pacientes. Pero dice, mientras son pacientes, tienen que no quejarse, porque no sirve de nada. ¿De qué sirve que yo me esté quejando con el Señor? De que aquel no se salva, de que ya le predica esto, y de que por qué pasa esto. Hoy, Señor, no, con esto no se va a salvar nadie. Hoy no, Señor, el mundo está muy mal. No. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Creen que va a cambiar algo? Lo único que va a cambiar es el trato del Señor a nuestra vida, porque nuestro corazón necesita ser tratado más tiempo para ser paciente y para amar al no creyente. Y a los creyentes también. Necesitamos entender que el Señor no nos dice que no murmuremos, porque no podemos platicar. Yo puedo platicar. Y yo puedo comentar y decir una situación, pero si yo me estoy a queje de lo que está haciendo el Señor, o de lo que creo que no está haciendo, o del que se salva, o del que no se salva, a veces es triste que la gente se pregunta, ¿cómo se puede salvar esto? No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado así enfrente de mí que me lo digo. Pero ¿cómo se pudo salvar? Caramba, pues ¿por qué? ¿Tú eres el que firma las salvaciones o qué? No metió la solicitud a tiempo, no fue la ventanilla correcta. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues así que míralo cómo es. A ver, venga, si vamos al espejo. Nos paramos en el espejo usted y yo y dígame quién. ¿Merecíamos ser salvados? Voltea al espejo y di, ¿ahí sí cómo se salvó? Ese es el tipo correcto. ¿Cómo es posible que yo me salve? Ninguno de nosotros somos buenos. Ninguno de nosotros tenemos algo valioso que podamos decir, por esto me salvó el Señor. Lo único que podemos decir, Señor, es que yo era solo, que no valía nada. Y que aparte trataba bien mal a tus hijos metodistas, que me los mandabas a cada rato a decirme, ven a la vida conmigo. Y todavía, fíjate, no está uno de cabezón. Y todavía renegamos, Israel era de dura servir. ¿Dónde mi cabeza? Todavía me invitaban pizza. ¿Quién te invita a comer de gorra? Y era cierto. Había que ver la predicación. Pero después de la predicación iba a haber pizza. Y era gratis. Y al final de cuentas debo de reconocer que todos ellos eran bien amables. Eran bien amables. No lo oí nunca uno de ellos decirme, te vas al infierno. O siquiera decir, uy hermano, de la que te pierdes. No, la vez que me volvían a ver, la vez que me volvían a invitar. O la vez que me volvían a decir, ¿cómo estás? Bien, yo no vengo a súper. Si eso porque me manda. No creas que vengo porque. No, es que siempre te vemos pasar y te perdías y te vengo a saludar y que la pases bien, que hagas tus compras muy suaves. Te cuido tu bici. Este se la quiere llevar. No, si traigo candado, no, si. Que no te ves tan bonito que te. Siempre se portaron tan amables. Y yo, quejándome, gracias a Dios no me dio letra. Porque ¿qué le pasó a la hermana de Moisés? A los hermanos de Moisés no le. Quejarse contra el Señor. Yo creo que también, si no por nosotros, ¿por qué ahora nomás por Moisés? Deja que Dios haga su plan como Dios lo que yo he enseñado. No quiere decir que no vas a participar. Si tienes que predicar, predica. Tienes que compartir el Evangelio. Es una necesidad, no es una imposición. Pero no te vayas a quejar, y si vas a la plaza y ninguno te hizo caso, alabados al Señor. No es porque no sepas predicar,
Pues porque sin día ninguno de los que estaban en el parque estaba destinado para salvación. Pero tú predicaste lo que vas a predicar. La paciencia de Dios controla su plan perfecto y la paciencia de Dios calma su ira. Nosotros como personas, ¿qué calma nuestra ira? O sea, a veces una Coca-Cola, ¿verdad? O sea, poquita azúcar, porque la paciencia del Señor calma su ira y alarga todo lo que sea necesario alargar. No porque lo está retrasando, porque el Señor, mira, Él sigue en la eternidad. Sabe quién se va a salvar y sabe quién no se va a salvar. El Señor sabe cuándo ibas a nacer. El Señor sabe cuándo vamos a morir. Ya no le iba a preguntar si han pensado en eso, pero yo sí pensaba en eso. ¿Cuándo me voy a morir? Y sí, nosotros sí hemos platicado y nuestros hijos se nos enojan y dicen, espérense, no. Es que me voy a morir. No quiero morirme ahorita, creo que el Señor tiene un plan y un propósito y yo oro para que yo me vaya en el momento exacto en que Él quiera que me vaya. Pero mientras haya algo por hacer aquí que Él quiera que yo haga, yo me quedo. Aún que se estén poniendo mal las cosas, aún que lo malo se me llame bueno, si hay que enfrentar la maldad, yo me quedo. Porque no es mi voluntad, es la de Dios. Pero sé que me voy a morir algún día. Y el Señor sabe exactamente qué día te vas a morir. Y dice la gente, es que ya le tocaba. Dios sabe exactamente lo que pasa en tu cuerpo. Dios sabe todas las decisiones que tomas. Nosotros alcanzamos a analizar 2 o 3 decisiones. Yo creo que lo mejor que manejamos son 3. Así como proveedor. 3 cotizaciones, la más barata, la que mejor se vive, ambos. Analizas 3 cosas en la cabeza y dices, de estas 3, por esta no voy. 3 alcanzamos a procesar para tomar una decisión. De esa decisión, ¿cuántas vienen atrás de esa decisión? Al menos otras 3. Y de esas 3 vienen otras 3 niveles multiplicando. ¿Cuántas posibles opciones hay de que nosotros tomemos un camino? Muchísimas. En ese Dios nos dio la libertad de decidir. Nos dio al Espíritu Santo para tener sabiduría y saber decidir, pero no te impone. El Espíritu Santo nunca te va a hacer algo que tú no quieres hacer. Él te lleva a hacer lo que es mejor para ti y te lo muestra, pero tú puedes decidir no hacerlo. Tú puedes decidir pecar. Y si pecas, ya cambió lo que venía enfrente. Y si después de eso no te arrepientes, pues sigue cambiando. ¿En cuál de los caminos vas a llegar más rápido a la muerte? No sé. Pero el Señor lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final son caminos de muerte. Lo mejor es orar, buscar al Espíritu Santo, acostumbrarse de su voz y que nos dé sabiduría para que toda decisión que tomemos esté guiada por el Espíritu Santo, buscando que nos llegue el momento de la muerte cuando deba de llegar y que no tome yo malas decisiones. Dices, una mala decisión te mata, no una mala decisión que lleva por un camino en el cual el Señor sabía de antemano que si tomabas ese camino, el día de tu muerte está. Si tú hubieras decidido otra cosa, el Señor sabe que si decides eso y que si abres tu corazón a Él, Él va a tener larga vida para ti. Dicen, los cristianos no son muy jóvenes, ¿sí? Sí, son muy jóvenes. Algunos jovencitos de 60 ya son muy jóvenes. Pero es la voluntad de Dios. No le llegó de repente, no le llegó por ese camino. Encontraron esa parte. Dios tiene su plan perfecto. Nada ha salido de la mano de Dios. Pero Él en unos alarga un poquito, en otros deja las cosas como ellos van. En otros nos da consejo para seguir por otro camino. Y el Señor nos va llevando poco a poco en su paciencia para cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Su plan perfecto en nuestra vida, no mi plan perfecto para que haga mi vida como yo quiera, sino Él lo hace para que nosotros en su paciencia pueda detener
la ira. Vamos a ver Éxodo 34, 6 al 7. Este es el pasaje que ahorita he mencionado, donde el Señor habló a Moisés y le dijo que le iba a dejar ver un pedacito de su gloria. Y dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Menciona tres cosas aquí. Menciona que él castiga la iniquidad, la transgresión y el pecado. Los tres son pecados. Es una manera de que el Señor nos muestre más claramente qué cosas hacemos que terminamos pecando. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la culpa. Significa una perversidad moral, algo torcido o emboscado, es una distorsión, es la desviación del camino. ¿Qué es la transgresión? Perdón, la rebelión. Menciona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La rebelión, por eso me estoy confundiendo, la rebelión es una transgresión directa a la autoridad de Dios. Es ir en contra de lo que está establecido y rebelarse abiertamente en contra de ello. Finalmente, es pecado también. Y finalmente, lo que menciona así como el pecado, la traducción literal de pecado es errar al blanco. Así de sencillo, no atinarle al blanco, a donde quieres llegar. Ese es pecado. Es no obedecer la voluntad de Dios. Es no seguir su camino, sabiendo que el camino de Dios es perfecto. Y aquí nos lo menciona, y creo, no lo creo yo, eso hace la Escritura. La Escritura no da detalles que son inútiles, nos da detalles que son necesarios. Y si lo menciona de esta manera es porque está diciendo que el Señor es clemente y misericordioso para perdonar todo eso. Y luego enseguida dice que no tendrá por inocente al culpable. Y a ver, no entendí. O sea, si el Señor perdona todo esto, perdona el pecado, perdona la rebelión, perdona la iniquidad, pero no va a tener por inocente al culpable. Exactamente. Mientras el Señor está perdonando a aquellos que por la gracia de Jesús son perdonados sus pecados y son salvados, el Señor no se hace de la vista gorda con el que no quiere ser salvado. El Señor no dice: bueno, así como que pasan 2 o 3 y no veo, traen pecado, pero que pase. No. Él proveyó a través de Cristo Jesús la gracia para ser salvados y que van perdonados nuestros pecados y seamos capaces de vida eterna. Y los que no, es los que dice aquí, pero no va a tener por inocente al culpable, porque a nosotros nos salvó, pero no nos tuvo por inocentes. Nos tuvo por culpables. Por eso necesitábamos a Cristo. Por eso necesitábamos la gracia. Porque seguimos siendo culpables. Yo no me puedo quitar la culpa. Me la quita el Señor. Si yo llego delante del Señor, como en todos los juicios, o bueno, al menos los que he visto en la tele, que me dicen: ¿cómo se declara el acusado? Inocente. O inocente. Entonces lo juzgan como inocente. Imagínate hacer eso con el Señor y llegar y decirle: Señor, yo declaro inocente, júzgame como inocente. No va a tener el Señor por inocente al culpable. El Señor va a decir: este es culpable, lo vamos a tratar por culpable, aunque él se declare inocente, porque él no se puede declarar inocente, él no se puede salvar. Y me imagino yo así, completando la escena del juicio, el Señor preguntando: ¿quién aboga por este pobre? ¿Quién aboga por este pobre que se quedó inocente? ¿Quién aboga por él? Nadie. Pero si el acusado dice: soy culpable, Señor, por eso acudo aquí, ¿quién aboga por él? Yo, Jesucristo, tu Hijo. Este Padre es de los que me diste, es de los que están en mi mano, y se parará delante del Padre, y el Padre te verá a través de Cristo Jesús. Y con razón te lo di.
Pero mira nomás qué precioso, blanco como la nieve, hermoso como la lana, resplandeciente como el sol. Él ahora es justificado. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La ira de Dios ha sido contenida y la ira de Dios permite el perdón a través de Jesucristo, a través de la paciencia que Dios tuvo para que nosotros fuéramos salvados. Yo sé que todos tuvieron gente que les predicó y ustedes no se querían convertir y no vieron. Y el Señor una y otra vez nos puso algo. Una personita ahí preciosa fiel que estuvo ahí trabajando para el Señor y diciendo: Señor, se resiste, pero ¿quién resistirá tu presencia? ¿Quién resistirá el anuncio del Evangelio? El día que tú lo hables, ese día esa persona va a voltear a ti. El día que tú tengas para él. Yo no vuelvo a predicar, porque ni te cobraron por predicar. Así que voy a predicar otra vez. Esa persona, el Señor es el que la va a salvar, porque la paciencia del Señor caracteriza su maravilloso amor. El amor del Señor es paciente. Y ya nos fuimos luego 1 Corintios 13. Ahí en el versículo 4 dice: el amor es paciente y bondadoso. Y luego, si ven lo que sigue, vamos a verlo de una vez. 1 Corintios 13, vamos a ver del 3 al 7. Mejor lo leemos y voy a después vemos los detalles que nos pone el Señor en estos versículos. Dice, ¿ya lo tienen? Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no está ansioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Déjenme volver a leer eso. No toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este mundo en el que vivimos, lo que está buscando es amor. Dices tú, no, la gente está buscando vivir, no, la gente en uno y otro lugar, y en una y otra persona lo que está buscando es amor. Están faltos del amor de Dios. El problema de este mundo, acuérdense, ¿cuál es el problema de todos? La separación de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de Satanás. Y si estamos separados de Dios, estamos separados de su amor. Y me vas a decir, Juan 3:16, sí. De tal manera amó Dios al mundo y lo sigue amando. Y sigue esperando pacientemente por todos aquellos que aún no se arrepienten. Estamos en un tiempo de bendición. Estamos en un tiempo en el que el Señor ha alargado todas estas cosas para que aquellos que no se han salvado tengan la oportunidad de ser salvos. Nadie, déjenme decirles, nadie, absolutamente nadie, el día del juicio final va a poder llegar allá y decir: nunca supe de Jesucristo, nunca supe del Mesías. Todos, al presentarnos ahí, vamos a doblar nuestras rodillas, los que creen y los que no creen, y vamos a estar delante del trono y vamos a ser juzgados, y todos tuvimos oportunidad de ver el Evangelio. Yo ahorita me podría hacer el sentón y si no oí el Evangelio, claro que lo oí, pero como no había testigos, a lo mejor puedo decir: nunca lo oí, porque aquellos chavos ya no están aquí. Y a lo mejor algunos de ellos están acordando de mí, a lo mejor todavía hasta oran por mí sin saber que ya estábamos hablando. Pero yo no podía hacer el sentón y decir: pues no tuve oportunidad, que no lo oí. Es que estaba distraído cuando me hablaron. Cuando estemos delante del Señor, ¿qué cosa va a estar oculta? Si ahorita dice la Escritura que estamos como desnudos delante de Él, así expuestos delante del Señor, ¿qué cosa nos habla el Señor? Así vamos a estar en el juicio. Todos habiendo tenido oportunidad y todos respondiendo por si sí hicimos caso o si no hicimos caso
al llamado del Señor. Y aquí nos dice en 1 Corintios que el amor es paciente y que el amor es benigno, es bondadoso. Todo lo que viene después, si ven el versículo, esa es la definición nada más del amor. Esas dos cosas nada más. Todo lo que sigue enseguida son cosas negativas que no es el amor, negativas que no es la paciencia, que no es la bondad. Dice que no es jactancioso, entonces significa, si eres paciente, tú no te jactas. Si eres bondadoso, tú no te jactas de ti mismo, porque tienes el amor. Todas las otras 8 cosas que siguen adelante que menciona no son la definición. Esto es el amor. Están definiendo a la paciencia y la bondad, que es lo que es el amor. Y por eso dice, no tiene envidia, no es jactancioso. Todo esto se lo han de saber de memoria. Todos somos bien amorosos y todos practicamos el amor todos los días. Sobre todo entre pareja, nos amamos todos los días. Y dice, no busca lo suyo. No, nunca busco lo mío. Ella me sirve el café porque yo estoy feliz. Ella me atiende porque me ama tanto. ¿Y cuándo la atiendes tú? La agarró la mujer en la piscina, pero no le quiere entrar, no quiere atender a nadie. No se trata de servidismo. El mundo nos quiere presentar el matrimonio como un servilismo. No, no es eso. El matrimonio es una oportunidad de servicio en el que yo me niego a mí mismo, yo sirvo a mi pareja se niega a sí misma y me sirve a mí. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Cuando mi vida está regulada por el amor de Dios, ¿qué cosa me costará trabajo? ¿Qué cosa me va a irritar? ¿Qué cosa me hará jactarme? Nada. Por eso el final de 1 Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Nosotros lo queremos dejar. Y ahora a veces me medio frustra porque la gente piensa que con decir te amo ya es que ama a una persona. Ahora el te amo es algo pues, como en Hawái aloha. ¿Han ido a Hawái? No han ido a Hawái, yo tampoco estoy aquí. Pero dicen que en Hawái se usa aloha para bienvenido o para Dios. O sea que cuando contestas dices aloha y cuando vas a colgar dices aloha. Pues no sabía cómo tuvo que contar o lo usan para lo mismo. Pero ahora, no sé si les ha tocado, todo el mundo habla por teléfono, hola, ¿cómo estás? Sí, bien, nos vemos, te amo, bye. Decimos, ¿te amo? Es así como, bye, despedida. O se ven los mensajes, besitos, bye, te amo, bye. El amor no es un momentito. Por eso la palabra nos dice, es paciente y bondadoso. ¿Dónde se muestra la bondad? En la paciencia. ¿Dónde se muestra la bondad? A través del tiempo que tú estás siendo bondadoso, paciente y amoroso. No en 3 segundos que dices te amo, o no en 3 segundos que dices sí. Muchos dicen, ay, sellaron, los periódicos así las noticias, sellaron su amor en el altar. Suena bonito. Pero más bien parece que dice sellaron, así como que sellaron con llave y todo, y dejaron el amor guardado, pero no parece. Estamos hablando ahí de las bodas de ciertas personas. Hay bodas que duran más la fiesta del matrimonio. Se acaba la fiesta y ya se han peleado, ya se andan divorciando. Es que el amor es paciente y bondadoso. ¿Cuánta paciencia y bondad tiene Dios por cada uno de nosotros? Enorme la paciencia de Dios. Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Sí, todo eso hizo Jesús por ti, por mí en la cruz. Ayer volvimos a ver una película de las que les hemos platicado, se llama La Resurrección de Cristo. Y es la visión del tribuno romano que al lado de Pilatos, viendo toda la situación desde que es crucificado Jesús y todo el proceso donde los sacerdotes quieren que se crea que escondieron el cuerpo para que no digan que resucitó, y Roma quiere que aparezca el cuerpo porque entonces iban a decir que resucitó. Y a Roma no le importaba que hubiera resucitado, le importaba que se estaba involucrando en todo.
Y Pilato lo que quería era paz en su provincia, porque era como lo medían, era como el estándar con el que medían al prefecto de la provincia. Había paz, era un buen prefecto. Había guerra, mándale tropas y mándale alguien que se encargue de la provincia, porque el que está ahí no ha podido. Los romanos, de lo más que se captaban, era de la paz. De hecho es una frase, y en latín es la pax, con X, la pax di Roma. Porque ellos decían que cuando llegaba el imperio llegaba la paz. Pues no me parecía que llegaba paz, porque eran bien violentos. Y ahí en la película llevan a una señora, a una viejita, empiezan a interrogar a todos, a ver, tráeme testigos, a ver quién dice dónde está Nazareno. Quiero saber dónde están los apóstoles, los discípulos, porque ahí deben de tener el cuerpo, o ellos saben dónde está el cuerpo. Y traen una viejita que es ciega, y la traen y está enfrente así del tribuno, lo que la ve interrogado, y le dice, ¿por qué tiene una? Porque es romano. Y era ciega la viejita. ¿Qué le pasaba a la viejita? Decía, me trajeron a interrogar. No es como que me van a decir, a ver, si me la cuentan la historia, eran los romanos. Dinos la verdad, o tu cabeza se va por el suelo. Así era de fácil. No había muchas opciones. Tanta paciencia ha tenido el Señor con nosotros, que nos debería de dar temor estar en su presencia. Lo vemos ahora tan fácil decir, amamos al Señor, y Cristo abrió una puerta, todo el velo, y entramos a su presencia. Sí, eso dice la Escritura, y entra en su presencia con reverencia y con temor, porque tu corazón sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo un corazón contaminado. Seguimos teniendo un corazón que se tropieza y que cae y que necesita día tras día el perdón de Jesús. ¿Has perdido tu salvación? No. Así como tus fallas no te incapacitaron para llegar a Dios, tus fallas no te corren de la presencia. Te corre tu pensamiento que dice, Dios no me va a perdonar. Ya lo volví a hacer. Y Dios quiere, acércate más, porque mientras más cerca, menos vas a pecar. Déjame llenarte de mi espíritu, porque Dios es paciente con nosotros, porque también Dios se preocupa por aquellos que necesitan al Señor. ¿Qué es lo que atrae a la gente al Señor? La campaña evangelística, una buena predicación, un buen programa de televisión. ¿Qué es lo que los atrae? Vamos a ver Romanos 2:4. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Déjame leerlo otra vez. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dos cosas caracterizan a la bondad: la tolerancia y la paciencia. Y la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Los muchachos estos que me predicaron, aún recuerdo la bondad de Dios a través de ellos. Y yo no me acerqué a la oración. Yo me hice duro hasta que la bondad de Dios infinita me mostró quién era. Ya grande, ya adulto, no maduro, todavía no estoy maduro ahorita, no antes que me conocía al Señor. Pero me mostró cuánto tan hermosa era mi vida. Vino el Señor y me mostró así físicamente, este eres tú. Hagan de cuenta como si hubiera sido una radiografía espiritual, donde estoy viendo yo mi condición y estoy viendo las manchas del pecado. Y dice, las manchas del pecado, no, era una sola mancha. Y era una desgracia completa, manchada así completamente, puro pecado. Y yo consideraba que no era así. Yo consideraba que era bueno. Y Dios me dice, este es bueno, este eres tú.
Imagínate una condición, hasta ahorita lo tengo aquí, todavía me hace cosquillas el corazón. Por eso cuando peco, cuando la riego, mi corazón se hace chiquito, así se me encoge. Porque me acuerdo lo que el Señor me mostró. Y me acuerdo de su perfección. Y me acuerdo de mi ignorancia completa de pecado. ¿Acaso tenemos un poco sus riquezas de bondad, paciencia y tolerancia? Esas son las riquezas del Señor. Bondad, paciencia y tolerancia que nos traen al arrepentimiento y nos traen al Señor para que nosotros veamos nuestra condición, veamos lo que somos y entonces nosotros vamos a entender cuán hermoso y paciente es el Señor. ¿Cómo ha podido tolerarnos? Por su paciencia, porque su paciencia contiene su vida, porque su paciencia es un maravilloso amor y porque su paciencia hace posible el perdón. Porque el Señor es paciente porque no quiere que ninguno perezca. 1 Timoteo 1, del 15 al 16. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ahí no sé si está hablando Pablo o yo, porque yo también pienso que yo soy el primero de los pecadores. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nosotros somos parte de esos que dicen, un ejemplo de la paciencia para aquellos que seríamos parte de la vida eterna. Estamos incluidos nosotros en esa paciencia que fue mostrada por el Señor. Y finalmente, debemos de hacerle caso a Santiago y ser pacientes. Pero no podemos ser pacientes en nosotros mismos. Por mucho que nos consideremos pacientes. Hay gente que así rápido lo declara, yo soy paciente, yo no te aguanto una fila de tanto, órale. Y hay otros que dicen, no, pues yo soy paciente y todo, pero no te tengo una situación difícil. A ver qué tan paciente eres. Y no son de esas situaciones en las que tú planeas. De repente, ¡zas! Te cae así de repente, para ver qué vas a hacer. Necesitamos el fruto del Espíritu de la paciencia. Si nosotros somos árboles nuevos, plantados en el Señor, tenemos que estar dando fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Ahí va la paciencia mexicana. Es un fruto del Espíritu, no lo vas a producir tú. Y los que escuchan el viernes que nos reunimos en el Zoom, ¿cómo se producen los frutos del Espíritu? De tres maneras. Se producen por el sufrimiento en nuestra vida y tristemente, y se nos anuncia ese día y otra vez se nos confirma, muchas veces este sufrimiento viene por el trato de las personas que más amamos. Y ahí es donde el Señor produce fruto. La segunda cosa es que les pase lo que me pasó a mí y que seamos confrontados con nuestra condición y que veamos en realidad que no podemos producir nada, que nada bueno va a salir de aquí si no es por el Espíritu Santo que nos hace producir fruto. De mí no va a salir. Y finalmente el Señor produce fruto en nosotros cuando nosotros admiramos su belleza, admiramos quién es el Señor y entendemos cuántas bendiciones y riquezas puede darnos el Señor y producir todos esos frutos. Es importante la paciencia, importantísima. ¿Tenemos paciencia? No tenemos paciencia. Pero la tenemos que tener tres cosas así, ahora sí rápidamente. Necesitas paciencia con los creyentes, porque la vida en comunidad es difícil. Y una vez que el Señor te salva, no te moriste. Eres bienvenido a la familia de Cristo. En la familia de Cristo no creas que es el taller de los perfectos. A mí me gusta hacer la referencia y decir, somos el taller de los juguetes rotos, buscando al carpintero, al que nos puede reparar. Pero todos venimos porque estamos rotos, porque éramos malos.
porque teníamos pecado. Entonces no esperes que cuando tú vienes a Cristo y entras a la iglesia, los hermanos perfectos, no, son los hermanos perfeccionados y preciosos en Cristo Jesús. Y los vemos el domingo y así como lo dije en la mañana, me emociono de verlos. Y tú dices, pero es que no. Me emociono de verlos, por ver lo que el Señor pone en medio de nosotros, lo que Él hace. ¿Somos perfectos? No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Necesitamos esa paciencia para con los mismos creyentes. Efesios 4, 1 y 2. Y aquí sí les voy a aclarar esto, lo dijo Pablo, no van a pensar que lo dije yo, es Pablo el que lo dijo. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y eso no quiere decir que, ay, voy a mandar al pastor, ¿cómo va a guerra con los atributos? Soportándonos unos a otros, es decir, Él necesita mi apoyo. Creo que no está bien, pero no tengo que decirle, hermano, ¿qué testimonio andas dando? Al contrario, voy a acercarme a Él a ver si necesita algo que yo lo pueda ayudar. Y aparte, yo oro por Él. Y aparte, le puedo dar una llamada. Y aparte, puedo estar pendiente. En lugar de estar diciendo, ay, siempre, al contrario, tenemos un error, pero hay muchas cosas buenas. El Señor nos va perfeccionando. Alégrate de las perfecciones que ya hizo en el enseguida. Y alégrate de las que va haciendo contigo. Necesitamos también paciencia para hablarle la palabra a esta generación. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 2 al 4. Es Pablo exhortando a Timoteo. Ustedes saben que Timoteo era preciado para Pablo. Timoteo fue alguien cercano a Pablo, así que Pablo le pedía. Por eso lo dejó a cargo de esta congregación y le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo la comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Hay tanta información hoy en día, tan saturada la gente con información, que cuando le quieres poner algo del Evangelio ya es como que otra información más. Uno te hace caso o te tiran al ojo o como que te oyen pero no reaccionan. Necesitamos paciencia. Pablo le dice a Timoteo, enseña con paciencia y con instrucción. Ama a la gente, no vayas a pelear. Cuando le está diciendo, todos nos fijamos mucho en que le dice, enseña, reprende, redarguye. Y ya nos imaginamos que tenemos de que al no creyente y lo tenemos ahí, ¿no? Enseña, reprende, te va a Efesios y Filipenses y se lo llevó a y no, enseña con paciencia. En el siguiente versículo, en el versículo 25, dice tiernamente. No se hacen las cosas tiernamente, con mucho amor y mucha dulzura. Y cuando esta persona no te quiere hacer caso, no te olvides con ella. El Señor no nos dio la palabra para contender, nos dio la palabra para enseñarla. Y a veces contendemos más que enseñar la palabra. Y terminamos diciéndole a la persona todos sus errores, todo por lo que necesita Jesús, todo lo malo que no lo va a llevar al cielo. Y nos olvidamos de decirle que Jesús es el Mesías. Y no va a haber otro modo de salvación que sus riquezas en gloria con paciencia, bondad y tolerancia. Y resulta que terminamos hasta peleados con el no hermano. Y luego ya después lo llamamos, ¿no? Empezamos a ponerle el que no quiere nada, le ponemos sus etiquetitas a él. Hasta cuando venga otro hermano a visitarlo ya sepa, este es el que no quiere nada.
es el medio hermano, bueno, más bien es primo, y medio cristiano, ni cristiano. Si le ponemos esas etiquetas para que no, recuerda que el Señor fue paciente con cada uno de nosotros. Y redarguye el amor, enseña el amor, y finalmente necesitas la paciencia para tus reacciones. Y el Señor es un especialista para probarnos y ponernos a ver qué vas a hacer. ¿Pasaste o no pasaste la prueba? Y principalmente con las reacciones de los no creyentes. Porque con los hermanos, reacciones poquito, pero luego así, acá con mi grupito me siento bien, que aquí puedo comentar, es que el hermano no sabe que yo puedo, me van a pagar el costo. Y como que somos un poquito más lados. Pero cuando es un no creyente, cuando no sabes que es creyente, no saca la paciencia. Veníamos ahorita de camino para acá. Y llegamos allí a un crucero. Y saliendo así de la gasolinera, en la que está en la Plutarco y Simón Navarro, iban yo a salir, y va toda la calle y luego agarrar la 21 de marzo. Cuando estoy así en espera, veo que no viene nadie, y volteo y me voy a arrancar. Alcanzo así, gracias al Señor, a ver uno que salió de atrás de mí y sale así. Salió así de mi izquierda. Yo había volteado para ver si venía alguien, y cuando así nomás en lo que volteé para enfrente, salió de atrás y se me aventó siempre. Y le pité. Y no le pité para recordarle a algún familiar, le pité porque si no se daba cuenta, íbamos a frenar. Porque yo también le avancé a la troca. Y cuando le pité, me frené. Ahorita traigo ahí en el vidrio, traemos un poquito de maquillaje de sangre y otro bien así, después. Y toda la persona alcanzó a frenarse así, sí alcanzó a sacarme un poquito más hacia enfrente. Y se me frenó, y me empezó a decir, y no me dejaba pasar, que se me paró así enfrente. Entonces recordé que yo llegué a tener muy malos hábitos. Yo llegué a hacer eso. Me pitas, me freno. A ver, pítame. Sí, yo llegué a hacerlo. Sí, no me vean como que no lo han hecho. Y si no lo hicieron, bueno, pues aquí estoy yo con ustedes. Yo sí lo hice. Por eso, de repente me dan medio salsita, porque así lo hacía yo, ¿no? Perdónenme, era cuando mi corazón estaba más arriba que mi cabeza. Ya, mi cabeza, mi corazón, mi todo está ahí. Ahí donde me vieron ahorita, ahí en lado, ahí está todo, delante del Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo ahorita, ¡muérete! Pues a lo mejor hubiera venido, a lo mejor como o tarde, o en un muy mal momento, me gritó. Y Sandra le dijo así nada más como que, pues, si lo que quieres es una disculpa, pues discúlpame. Me hubiera bajado a darle la disculpa, pero si me bajo, hubiera pensado que iba a hacer rico. Y me moví así un poquito, le alcancé a sacar la vuelta, me vine para cruzar el 21 de marzo. Y todavía se arrancó así, y que a lo mejor hasta me va a seguir. Se arrancó y allá toda estaba acá. Nomás igual le dijimos, perdóname, así como que ya está bien. Yo creo que él le agregó, pero señorita, mi perdóname. Perdóname, no, ahorita. No, mejor en este día. Y no digo ahorita en el momento que vengo a la iglesia. Digo ahorita en mi vida, donde Dios me ha enseñado, donde Dios me ha puesto a ellos. Veníamos ya platicando, Sandra y yo, ¿qué día tiene ese cuate? Traía a la familia, traía a su familia arriba. ¿Qué día ha de tener esa persona para que sus reacciones sean así? Es mejor orar por él. Y en sabiduría no te bajes. No te bajes si algo pasa así porque van a pensar que vas a pelear, no que vas a. Si puedes dar una disculpa, da una disculpa. Pero necesitamos ser pacientes
aunque tengamos la razón, aunque el otro tenga la culpa. Y a veces es en el trato, y a veces es en algo que la persona está aferrada, y tú tienes que decir: Dios, que seas tú por juez, y yo delante de esa persona, yo muestre tu amor, yo tenga la paciencia para que esa persona te llegue a conocer. Si esa persona, alguien le invitó un día aquí, y yo le hubiera dicho todo lo que hubiera querido decirle, o me hubiera bajado y me hubiera levantado unos buenos ahí al cabo, y te imaginas un día que resulta que es un amigo de usted, y que resulta que lo invitan a la iglesia y está sentado allá atrás. ¿Tú crees que va a creer la palabra del Señor saliendo de alguien que le mostró todo el carácter de un hombre que no está sujeto a Dios? Va a poder pensar lo que quiera de mí, y con razón. Y a veces yo pensaba esto en decir: es que tengo que dar buen testimonio. No es por buen testimonio, es porque tengo que mostrar a Cristo en mi vida. Es porque tengo que mostrar que así como Él fue paciente conmigo, yo soy paciente con los demás. Porque si Él se fuera a arrepentir, no puedo ser una piedra de tropiezo. ¿Qué me importa mi testimonio? Lo que me importa es el testimonio del Señor para esa persona que se podía haber salvado, y que si yo no soy paciente no se va a salvar. Y el último versículo, segundo de Timoteo 2:24. Dice: y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y aquí el ser sufrido no significa: voy a bajar porque este me pegue, porque te me le atravesé, pégame. Sufrido significa soportar la presión bajo el mal, aún que estés en la presión, bajo la presión del mal. Tú no vas a mostrar tu carácter. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Entonces van a decir: ¿de dónde sacó todo eso? Del Espíritu Santo. Yo no lo puedo producir. Él lo produce en mi vida. Y no voy a yo a querer testificar a una persona si no tengo el fruto del Espíritu. Porque entonces le va a testificar al puro, al renegado, al que le echaba a los cristianos, al que no quería someterse a Dios. Esa es la que voy a estar testificando, ¿no? Voy a testificar al Señor, y voy a testificar que su paciencia me hace no ser rencilloso. Y no ser rencilloso también no significa nada más no pelear, significa no meterse en problemas, significa no andar cargando los problemas. La rencilla es que tienes el problema y lo bajas poquito, así como les decía ahorita, y Romanos, para que se acuerden, lo bajas poquito para cuando se descuide, saca y todo. Y no le avientas un golpe, le avientas una así, suavecita donde más le duele. A veces ni le tiras guamazos, nada más una palabra que sabes que va a derrumbar tu autoestima, su seguridad, todos los anhelos que tiene. Con una palabrita, una expresión, y se la sueltas en el momento preciso. Esto es ser rencilloso. Eso es un corazón malvado, que está dejando que el mal pese sobre él. No lo está llevando cautivo la obediencia de Cristo Jesús. No pierdas la paciencia. No pierdas la paciencia. Si el Señor ya te la está dando en el fruto del Espíritu, cultívala. Sé de bendición. Busca a los no creyentes, testifícales el Evangelio. Cuando habla aquí del siervo del Señor, no está hablando de mí, no está hablando de todos los pastores de las iglesias, está hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos siervos del Señor, porque si no sirve, no sirve. No necesitas venir aquí para servir, le servimos al Señor allá afuera, y allá afuera testificamos, y allá afuera mostramos el carácter del Señor a través de los frutos del Espíritu. Amén.